Bien, continuamos con el programa y recientemente fue presentado el análisis sobre las fortalezas y debilidades de la educación básica en el Perú, un documento presentado a raíz de un foro organizado por Santillana. Sobre ese tema vamos a conversar con Luisa Pinto. Ella es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Santillana. ¿Cómo está? Bienvenida a Enlace Nacional. Gracias por la invitación. Mira, realmente sobre este evento hay algunos temas que son muy importantes ponerlos para el conocimiento de los demás, ¿no? La Fundación Santillana tiene un objetivo muy importante que incorpora España y países iberoamericanos. En todos estos países, algo que es importante en la Fundación es que con sus actividades lo que quiere es poner en debate el conocimiento que ya existe en los países. Hay un conocimiento sobre educación, hay un análisis, hay una discusión sobre las condiciones de la educación y hay niveles de propuestas muy interesantes que son parte de la sociedad civil. En ese sentido, en este tipo de actividades se da la confluencia de agentes muy importantes, la confluencia de las universidades, por ejemplo, de los centros de formación pedagógica, de instituciones que tienen que ver con educación como el Consejo Nacional de Educación, el Consorcio de Colegios Católicos, o sea, es algo que mira la educación pública y la educación privada, con el objetivo de cómo avanzar hacia un proceso, hacia una educación que sea para el país, que sea eficiente, que sea eficaz y que sea satisfactorio para los distintos actores que tienen que ver con el tema, ¿no? Y que además cumpla con las exigencias que hoy en día se requieren en el tema educativo, ¿no? Eso es lo que se plantea en cada uno de los que han participado. Y los planteamientos han ido por 3 líneas de trabajo fundamentales. Una ha sido la actual política, qué es lo que se está haciendo actualmente desde el Estado para avanzar hacia una educación más pertinente, una educación más apropiada para la situación del país. De calidad y que aporte al desarrollo. No solamente de calidad, sino que sea capaz de ser efectiva para un país tan complejo, un país tan diverso como el que tenemos nosotros, ¿no? Como el nuestro. Entonces, eso es absolutamente necesario en una discusión para la educación en el país. El otro tema que ha sido muy importante ha sido ver el papel de los medios de comunicación. Porque la educación ya no es un problema de aula, la educación no es un problema de instituciones educativas. Indudablemente que lo que estamos tratando de hacer es llegar a conformar una sociedad educadora. Y en la conformación de una sociedad educadora hay un elemento que es importantísimo, que es el elemento de la ciudadanía, el elemento de la formación ciudadana que permita realmente la construcción de una democracia real. Falta un eje. Pero en este proceso de conformar este elemento de la sociedad educadora, ¿cuánto se está avanzando? ¿Qué se está haciendo? Pues mira, en principio lo de sociedad educadora no es una cosa muy grande. Como sociedad educadora nace no precisamente desde el ámbito escolar. Ese es un movimiento universal, bueno, muy grande en este momento. Hay muchas ciudades, más de 1000 ciudades que lo conforman, y que nace desde las autoridades municipales y nace en Europa. ¿Para qué? Para enfrentar como sociedad los problemas serios que Europa tenía hace 15 años, ¿no? El problema de la homofobia, el problema de la discriminación, el problema del racismo, el problema de sentirse invadidos por culturas que no eran las suyas, ¿no? El tema de identidad. Así es. Entonces, eso avanza después muy hacia la parte de política educativa, tanto que en este momento en el Ministerio de Educación, en la política nuestra, una de las direcciones con que cuenta es justamente la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, que responde a estas 2 necesidades fundamentales, como llevar adelante un tipo de educación que no cruce lo que está cruzando en este momento. La sociedad funciona de una manera, la escuela propone ideales que son distintos y las criaturas y los jóvenes están en medio. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Está pendiente el otro eje, pero ¿qué hacer para que se encuentre un punto medio, haya un equilibrio en estos 2 lados y el joven, el estudiante, la persona que está en este proceso de formación y educación tenga que optar por el lado correcto y reciba la formación idónea que se requiere?
Claro. Ricardo Cuenca, que es uno de los miembros también del Consejo Consultivo y actualmente es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, él tuvo a su cargo esta parte de los medios y fue realmente muy interesante. Estuvieron participando como parte de los medios 3 personajes muy conocidos, que son Chema Salcedo, Augusto Álvarez Rodríguez y esta periodista colombiana de Tiempo de Leer, Ospina. Entonces, y ellos, por ejemplo, veían, primero, no estaba muy claro que estaban invitados no como profesores, estaban invitados como comunicadores, como miembros de la sociedad. Entonces, eso de que la educación no es tema de la televisión, es tema de la radio, claro, no es tema si es que vamos a tratar la educación como un enseñar y qué sé yo, ¿no? Pero finalmente los medios de comunicación tienen una tarea, una responsabilidad muy clara, y es presentar una noticia en el contexto, presentar una noticia que pueda ser analizada, no simplemente un final, no simplemente un hecho. Lastimosamente es una realidad que no se da acá en nuestro país. Yo creo que sí, yo creo que hay elementos que sí se están haciendo, pero sin embargo, por ejemplo, para Augusto Álvarez dijo algo muy claro. Lamentablemente el problema del rating hace de que en la televisión lo lucido deje de lado lo lúcido, que es lo que realmente tenemos que plantear, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, Chema Salcedo decía, en una reunión como esta, que eran pues casi 300 profesores que estaban formando parte de este conjunto, aquí deberían de estar las autoridades máximas en educación y los dueños de los medios de comunicación. Sin embargo, ellos son los más ausentes, ¿no? Ellos son los más ausentes y son los que finalmente toman las decisiones. Indudablemente hay un camino todavía muy serio que hacer para llegar a eliminar lo que Ricardo Cuenca decía, que es este desencuentro entre lo que son los medios y lo que es la educación. Creo que ahí hay un camino muy importante a seguir, ¿no? Y muy largo también de repente, porque se necesita la confluencia de todos los actores quizás, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué debilidades son las que se necesitan trabajar con suma urgencia? Bueno, ya se dijo que es este tema que ha mencionado Ricardo Cuenca, pero ¿cuáles otros que ya se necesitan trabajar? Bueno, una de las debilidades fundamentales es que no termina de aclararse, lo dijeron en el evento, no termina de concretarse lo que es una educación intercultural. Y este país necesita una educación intercultural, que no es poner en vitrina los grupos originarios, sino que todos los peruanos seamos capaces de compartir en derechos y en deberes lo que debe ser la construcción de una sociedad nueva. De sentir ese vínculo sin la necesidad de tener que estar allí, que alguien nos lo esté recordando. Claro, la presencia, la comprensión y la presencia del otro debe ser un tema fundamental en la educación nacional, y eso quedó claro. Incluso quedó claro como uno de los temas que tenía que ser revisado. El otro tema, por ejemplo, que queda como para ser revisado, para reflexionar, es una discusión seria, desapasionada de lo que es la política educativa. ¿Qué tipo de política educativa vamos a llevar? ¿Qué tipo de currículum vamos a tener? ¿Y cómo vamos a plantear una propuesta educativa en este país tan complejo sin dar el espacio de que se genere una pedagogía propia? Y en ese sentido un tema muy... Una tarea que le corresponde directamente a todos, creo que le corresponde a la sociedad, claro que sí, pero le corresponde a la sociedad en general. Todo al ministerio le corresponde algo que fue muy marcado, y es tener una política para la promoción de las buenas prácticas de los maestros, porque hay maestros que están en lugares muy pobres, en lugares muy perdidos, y que están desarrollando una actividad educativa contextualizada, claro, que realmente y rica en determinados lugares, pero que necesitan ser acompañados. O sea, se necesita que esos profesores sean acompañados, que haya una política para que ellos tengan autonomía,
que esa autonomía no sea simplemente libertad, que esa autonomía tenga el sostén para convertirse en teoría pedagógica, para que los maestros puedan convertir su actuar en teoría pedagógica. Ya para finalizar, que el tiempo nos está ganando, ¿qué lecciones se deben sacar de ese foro y de todo lo que está pasando en nuestra realidad educativa? Yo creo que hay lecciones muy claras. No hemos nombrado el tercer punto, que fue el tema de la evaluación, que se ha convertido en un tema vital en este momento, ¿no? Que parece que va a ser la solución de las cosas. Bueno, parece. Pero yo creo que ahí una de las cosas interesantes que queda como fortaleza, el hecho de que hay la posibilidad, hay el deseo de poder hacer una mayor inversión en educación. De hecho la hay. Hay el deseo de poder incorporar a jóvenes que no tienen muchas veces los medios suficientes a través de estos programas de becas, ¿no? ¿Pero de qué depende? Bueno, depende de muchas cosas. Depende de, primero, no sacarlos del sitio. Bueno, ese es un planteamiento, no es el planteamiento oficial, pero sí creo que es importante que los chicos se desarrollen, tengan la posibilidad de formarse en el ambiente donde ellos trabajan y que pueda, dentro de este proceso, tenerse una mirada intersectorial, que no se trabaje solamente educación, que se trabaje educación en relación a salud, en relación a producción, en relación... Que abarque todos los ámbitos. Que no meter muchas cosas, pero sí, por lo menos, que lo que se hace se articule con su propia vida y con el futuro, ¿no? Bien, le agradecemos, señora Luisa, por habernos acompañado hoy en Enlace Nacional. Nosotros nos vamos a la pausa y volveremos con más aquí en Enlace Nacional.